Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Mónica, a Carlos Andrés, a Jesús, a Ricardo y a la Universidad Javeriana por ser una vez más nuestros compañeros en estos proyectos de eventos académicos. Ya hemos hecho en el pasado otros eventos y una vez más pues tenemos aquí con la Javeriana esta alianza de esfuerzos que nos permite convocar a profesores en torno a un mismo tema, y creo que esto es saludable para impulsar en nuestra comunidad, ahí sí local y regional, nuestros esfuerzos y concitar estímulos a las nuevas generaciones que se ocupan de temas filosóficos. Bien, entonces leo el texto que traigo. Digo, las teorías filosóficas se exponen, voy a ver si sin gafas leo mejor que con gafas, hagamos la aventura a ver si no es tan catastrófico, porque no va a ser nada inteligente. Bueno, es que tengo otras gafas para leer y no las... Bueno, las teorías filosóficas se exponen con relativa frecuencia al examen de idoneidad de la teoría social a la que apelan o la lectura sociológica de que disponen. Para el caso de las teorías de la justicia, esta prueba debería ser menos dramática, pues esperan ser evaluadas, ante todo, por su validez moral, sin que esto las excuse de exhibir algún grado de viabilidad, aplicabilidad y eficacia. Las teorías que se inscriben en el marco de la teoría crítica, en cambio, parecerían estar en mayor problema si revelan un déficit en lo sociológico y en lo teórico social, dada la apuesta fundante de esta tradición. Mi intervención retomará una crítica en términos de suficiencia teórico-social y sociológica que Axel Honneth le hizo a las reflexiones sobre la justicia, la identidad y el reconocimiento de Nancy Fraser en el debate que ambos sostuvieron hace una década. Retomo ese asunto porque me parece de la mayor importancia tener en cuenta el peso diferenciado que ese requisito tiene en dos tradiciones filosóficas distintas: la teoría crítica de una parte y la filosofía política anglosajona de otra. Defenderé el modo relativamente más libre en que esta última tradición presenta sus intuiciones empíricas, si en cambio las conecta de un modo adecuado con la cultura política y con los debates públicos. Considero que si bien no es excusable filosofar de espaldas a los resultados de la investigación social empírica, la filosofía política no puede convertirse en una proyección de las ciencias sociales. Ella cumple un mejor papel instalada en los debates políticos de una sociedad dada, como decía Rawls, como una parte específica y diferenciada de la vida política. En la primera parte de mi intervención, y con el propósito de contextualizar la crítica de Honneth a Fraser, me referiré a los nexos entre la sociología y la Escuela de Frankfurt, a la evaluación que de esos nexos hace Honneth y al modo en que él apela al reconocimiento hegeliano para ofrecer una teoría social capaz de entender tanto la formación de la identidad como los conflictos sociales ligados al reconocimiento. Me ocupo de eso porque es desde la creencia de tener algo de lo que
Fraser carece, que Honneth la acusa de estar haciendo un artificio sociológico. Tras mostrar en qué consiste esa acusación, procederé a reconocer que efectivamente Fraser no solo no tiene una teoría del reconocimiento de la envergadura de la que tiene Honneth, ni con ese linaje filosófico, sino que en cierta medida tampoco tiene que tenerla. Que su forma de filosofar en política pasa por decisiones metafilosóficas de otro orden y que esas decisiones tienen también sus razones válidas. La obra de Honneth, aquí comienzo ya con el primer punto, tiene con la teoría crítica relaciones de continuidad y discontinuidad notorias. Por una parte, como parecía ocurrir con su libro Crítica del Poder, escrito en parte en clave Foucaultiana y tomando distancia frente a Habermas, Honneth parece añorar el espíritu de la vieja escuela de Frankfurt. Por otra parte, sin embargo, ha terminado declarando que el programa de esa escuela está prácticamente muerto y cree que solo podría ser parcialmente recuperado a través del ejercicio de la filosofía social. Hasta donde la entiendo, con esa propuesta busca superar, entre otras cosas, lo que él toma en la tradición teórico-crítica como un déficit sociológico. Para abrirme camino en relación con esto último, quizás sirva de algo utilizar cierta analogía y decir que ya el programa original de la Escuela de Frankfurt era una forma de corregir el déficit sociológico del marxismo. En efecto, hacia la segunda y tercera década del siglo XX, el marxismo no tenía cómo hacer creíble la pretensión, de esto hablaba la profesora Ángela Uritica, de que el proletariado era el sujeto histórico de la emancipación social y la víctima por excelencia del sistema capitalista. La avasalladora lección de los hechos políticos y sociales desnudaban esa tesis como la huella en el marxismo de una inconfesada metafísica de la historia, algo problemático en una filosofía que había proclamado el fin de la filosofía. Frente a eso, como lo ha sintetizado Habermas, Max Horkheimer proponía, comillas, cito a Habermas, continuar la filosofía por otros medios, los de las ciencias sociales, cierro comillas. Partía de dos premisas. Primero, que las ciencias sociales fueran capaces de echarse encima la carga de la prueba de las fuertes pretensiones filosóficas. Y segundo, que el curso de la historia asegurara que la actitud crítica de la cual el trabajo interdisciplinario debería ganar su impulso, emergiera objetivamente de los conflictos sociales y fuera reproducida y diseminada. En síntesis, le apostaba a un trabajo interdisciplinario, estrechamente ligado a las luchas por la emancipación social, en el cual las ciencias sociales fueran capaces de proveer el sustento más sólido. Lo problemático de esta esperanza de Horkheimer, a los ojos de Honneth, es que desde el comienzo, cito una frase de Horkheimer, de Honneth, la teoría crítica fue moldeada por una peculiar inestabilidad para analizar la sociedad, cierro comillas, que la solución propuesta por Horkheimer no era satisfactoria en términos sociológicos. Su problema era que el basamento para la crítica social
estaba establecido sobre una filosofía de la historia que conceptualmente reducía el proceso del desarrollo social a la dimensión de dominio de la naturaleza. Dicho en otras palabras, abro comillas, cito a Honneth, en contraste con la tarea sociológica de investigar la realidad social con referencia al trasfondo de experiencias de los grupos específicos y el proceso corporativo de crear patrones sociales orientadores, Horkheimer parecía encerrado en una estructura programática de investigación social crítica, cierro comillas. Su énfasis en la tesis del dominio humano de la naturaleza terminaba por convertir a la sociología, comillas, en una ciencia auxiliar. Un saber que le cedía la primacía a la economía política y al psicoanálisis. Esto cerraba tremendamente las oportunidades, pues, comillas, citó a Honneth, entre el modelo marxista del trabajo social y el modelo psicoanalítico de la socialización de los instintos individuales, no había un tercer modelo en conexión con el cual pudiera desarrollarse la estructura de la acción cultural o de la lucha social. Hasta allí Honneth. Mirando más de cerca la teoría de la evolución social de Horkheimer, Honneth hace notar que en ella está ausente la dimensión de lucha social. Lo que prima es la dominación de la naturaleza, la autopreservación a través del proceso de trabajo social, que se convierte así en la única dimensión en la cual la sociología del progreso toma lugar. De nuevo, la sociología le cede la primacía a la economía política. Este problema, a los ojos de Honneth, no solo lo tiene la primera teoría crítica, y en particular Horkheimer, lo ha venido a tener también la misma sociología como consecuencia de la forma en que se ha desarrollado. Ya no juegan en ella un rol significativo las creencias acerca de la legitimidad, ni los sentimientos de injusticia, ni de las disputas morales o de los consensos normativos. Las categorías morales han desaparecido del vocabulario teórico de la sociología. No son incorporadas para explicar el orden y el conflicto social. En esto, la actual sociología contrasta con la de los padres fundadores, Weber, Durkheim y Parsons, cuya concepción básica del mundo social solo podía entenderse a través de los conceptos, modelos e hipótesis de una teoría de la moralidad. Lo que prima ahora es una sociología basada en modelos explicativos más propios de la biología y de la economía. A su parecer, el de Honneth, la teoría de la acción comunicativa de Habermas fue el último gran intento de una teoría de la sociedad levantada sobre la base de la filosofía práctica. Este fue el último ejemplo de una sociología normativa, y frente a él solo destaca los recientes esfuerzos de Boltanski y Thevenot, que intentan darle a la sociología una nueva base en la filosofía moral. Tomando en cuenta lo que Honneth echa de menos en la tradición teórico-crítica y aún en la sociología, se hace un poco más entendible lo que ofrece como explicación del conflicto social a partir de su noción de reconocimiento intersubjetivo. El suyo, el de Honneth, es un enfoque que articula al tiempo
una teoría de la constitución de la identidad personal y una teoría de la sociedad. Un enfoque que tiene connotaciones tanto comprensivo-descriptivas como crítico-normativas, y que él ha pretendido presentar como una teoría crítica del reconocimiento. Con el tiempo, en dicho enfoque ha venido a ser clave la noción de agravio moral, que permite entender las relaciones entre un sujeto necesitado de reconocimiento y una sociedad permeada por patologías sociales. Como es ampliamente sabido, la categoría de reconocimiento la toma Honneth del joven Hegel, abriéndose camino por sí mismo entre tres tradiciones de interpretación de ese concepto en el filósofo idealista. La primera tradición, propia de la teoría crítica, se remonta al estudio de Lukács sobre el joven Hegel y enfatiza allí una filosofía de la historia para la cual la formación del espíritu humano se da a través del trabajo. La segunda tradición, asociada a la figura de Kojev y sus lecciones sobre la dialéctica del amo y el esclavo, destaca el proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo como el principio sustentador de una teoría de la sociedad llena de contenido en el aspecto normativo. La tercera tradición, la de Habermas, intenta integrar las dos anteriores, tratando de comprobar que el Hegel temprano se explicó el proceso de formación del espíritu humano a partir del nexo entre trabajo e interacción, entre los procesos de apropiación social de la naturaleza y los procesos de reconocimiento recíproco. Honneth, por su parte, interpreta la obra temprana de Hegel como una fuente para elaborar una teoría de la moralidad en la cual la lucha por el reconocimiento es representada como el medio abarcador del proceso de formación moral del espíritu. Lo que parece que esa comprensión del joven Hegel, le parece que esa comprensión del joven Hegel ha sido obstruida por el carácter hegemónico del paradigma hobbesiano, es decir, por la avasalladora tendencia a entender las luchas sociales como luchas en torno a recursos de supervivencia, ignorando de esta forma el papel que cumple en la génesis de esas luchas, o de muchas luchas, la herida moral que produce la frustración de expectativas de reconocimiento legítimo. Honneth enfatiza el hecho de que el joven Hegel, abro comillas, cito a Honneth, en lugar de comenzar con una lucha de todos contra todos, comienza su narrativa filosófica con formas elementales de reconocimiento interpersonal, los cuales él presenta unificadamente bajo el título de vida ética natural, cierro comillas. En otras palabras, el joven Hegel reconstruye la formación ética de la especie humana como un proceso en el cual, a través de niveles de conflicto, llega a ser realizado un potencial moral que es estructuralmente inherente a las relaciones de comunicación entre los sujetos. Así las cosas, un completo desarrollo humano depende de relaciones éticas bien establecidas. Como ya es conocido, Honneth, basándose en una división tripartita del joven Hegel, intenta mostrar que el reconocimiento cumple roles vitales y diferenciados en contextos igualmente diferenciados del desarrollo de la vida humana. Llevado a un plano más general, el reconocimiento opera como una especie de motor de la sociabilidad y de la historia humana.
En la medida en que ha desarrollado ese enfoque, Hohne se ha sentido en capacidad de decir que el viejo programa de la Escuela de Frankfurt, el que trazaron Horkheimer y Adorno, comillas, cito a Hohne, dejó de existir en su sentido original, es decir, como empresa con un enfoque interdisciplinario para hacer un diagnóstico crítico de la realidad social, cierro comillas, y propone, en cambio, una filosofía social capaz de, cito comillas, determinar y discutir aquellos procesos evolutivos de la sociedad que pueden o que puedan entenderse como evoluciones desatinadas o trastornos, es decir, patologías de lo social. Estaríamos entonces abocados a una teoría crítica que, para decirlo Foucaultianamente, debe diagnosticar el mal del presente, las patologías sociales. Lo novedoso de esta filosofía social es que, a diferencia de la filosofía moral, por un lado, y de la filosofía política, por el otro, abro comillas, cito a Hohne, puede entenderse como una instancia de reflexión en cuyo marco se discuten las pautas de las formas atinadas de la vida social, cierro comillas, hasta allí Hohne. Ahora bien, cuando Hohne articuló su teoría y la presentó en Las luchas por el reconocimiento, una gramática moral de los conflictos sociales, esta se convirtió en la plataforma de incursión en los debates contemporáneos sobre la justicia, sin que el propio Hohne estuviera interesado en construir una teoría de la justicia al modo de Rawls o de otros autores. Es al tenor de esa vinculación que Hohne terminó debatiendo con Fraser, y en el marco de ese debate emergió la acusación de artificio sociológico de la que voy a ocuparme. Lo que Fraser hace toma lugar en el marco de los debates sobre cómo responder en justicia a los grupos subordinados y a la cuestión de si los modelos redistributivos ya no tienen nada que hacer frente a las demandas de reconocimiento. Básicamente, el debate que Fraser sostuvo con Iris Marion Young, declarándose ambas, Young y Fraser, teórico-críticas. Un aspecto de lo que hace Fraser es sostener que hay grupos que luchan por el reconocimiento, y allí es donde encaja la crítica de Hohne que quiero reconstruir. Hohne acusa a Fraser de torcer las cosas para mostrar que los nuevos movimientos sociales de las mujeres, de las minorías étnicas y sexuales, están luchando, en buena parte, por el reconocimiento de su identidad colectiva. Otros, más bien, están luchando por una mejor redistribución y otros por ambas cosas. Ella comienza agrupando, según Hohne, bajo el título de Política de la Identidad, de entre una variedad de conflictos sociales actuales, solo a aquellos que acceden a la esfera pública, y aún ignora, entre estos últimos, a los que persiguen objetivos de exclusión y opresión social. Finalmente, eliminando las raíces históricas de los movimientos escogidos, unificándolos bajo el rótulo de política de la identidad, concluye, sin mayores pruebas, que el reconocimiento de su identidad es lo que estos grupos quieren y lo que se les debe dar. Sin esa simplificación de la experiencia norteamericana, si esa simplificación
de la experiencia norteamericana es bien problemática, resulta aún mucho más falsa si se la quisiera extender a Europa. Abro comillas, dice Honneth, porque en países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, las luchas sociales del tipo de política de la identidad solo han desempeñado un papel subsidiario. Hasta allí Honneth. Para Honneth, quien habla del reconocimiento así, como lo hace Fraser, sin el concurso de una teoría, ve solo los movimientos que quiere ver y escucha de ellos solo lo que quiere escuchar, que están demandando reconocimiento, pero no lo puede probar. En esto Honneth está repitiendo la crítica que ya hizo con relación a la primera generación de la Escuela de Frankfurt por el modo como ella quiso determinar quiénes eran las víctimas del capitalismo. En un temprano texto titulado La idea original de Horkheimer, el déficit sociológico en la teoría crítica, dedicado a cuestionar lo que llama Honneth la restricción de la materia de la teoría crítica a los grupos o clases, él puso en duda la objetividad con la que ese pensador, Horkheimer, intentó establecer cómo los grupos experimentan la opresión de clase. Horkheimer, según Honneth, tenía una suficiente claridad sobre la estructura específica de la práctica social caracterizada por la frase actividad crítica, y por ello no estaba, pero no tenía una claridad suficiente, y por ello no estaba en capacidad de captar las dimensiones prácticas del conflicto y la lucha como tal. A la luz del talante crítico de Honneth, Horkheimer, hace casi un siglo, o bueno, casi 80 o 70 años, y Fraser, más recientemente, parecen carecer de lo mismo: una teoría social que garantice la objetividad en la lectura de la realidad. Y en el caso de Fraser, el artificio sociológico acarrea dos problemas. El primero es que tergiversa la realidad. El segundo es que abre serios interrogantes con relación a la validez de su conclusión normativa, aquella de que a esos grupos hay que darles reconocimiento. Con una teoría social válida y con una lectura sociológica de los conflictos más seria, nos ahorramos estos problemas. Honneth piensa que los objetivos morales se deben justificar indirectamente, que aun si los movimientos sociales están demandando reconocimiento, cosa que para Honneth está lejos de ser clara, no es obvio que el reconocimiento sea la respuesta moralmente válida. Esa sería la ventaja de contar con una terminología independiente, que con ella se podría emprender una justificación indirecta de los objetivos morales de esos movimientos. Indirecta porque no depende de lo que ellos dicen, y con la ventaja adicional de que el crítico teórico puede interrogar la realidad más allá de lo que se agita en la esfera pública. Puede llegar a formas de sufrimiento e infelicidad causadas institucionalmente e identificarlas por sí mismas, y no porque la gente diga que las está sufriendo. Puede hacer esto porque puede identificar objetivamente el nexo entre el no reconocimiento y la injusticia, incluso allí donde él no ha sido identificado y articulado en las demandas de los movimientos sociales. La versión norteamericana de la teoría crítica de la justicia como reconocimiento, en cambio, no puede ir más allá de lo que dicen los movimientos sociales.
¿Tiene razón Honneth en lo que dice? En algunas cosas sí. Fraser, es cierto, no tiene una teoría del reconocimiento tan elaborada en términos teóricos sociales como la de Honneth. Es más, la noción de reconocimiento de Fraser nada tiene que ver con la filosofía de Hegel. Viene del lenguaje político norteamericano y de los estudios culturales y estudios de género y afros y gays y que hay en las universidades norteamericanas. Ella misma dice que en su caso el término reconocimiento no hace referencia a una idea filosófica, sino a una representación popular de lo que quieren, no solo, abro comillas, cito a Fraser, los movimientos que pretenden revaluar las identidades injustamente devaluadas. Por ejemplo, el feminismo cultural, el nacionalismo cultural negro y la política de identidad gay, sino también tendencias deconstruccionistas como la política homosexual, la política racial crítica y el feminismo deconstructivo, que rechazan el esencialismo de la política tradicional de la identidad. Hasta allí Fraser. Como Young, Fraser no ha sentido que deba honrar la objetividad en el nivel exigido por Honneth. Young había dicho que lo que hay que hacer es seguir el grito desesperado de los grupos oprimidos. Para ambas, Young y Fraser, la tarea del filósofo es, según la teoría crítica, esclarecer los fines normativos de las luchas sociales. Honneth no discrepa de ellas, de Young ni de Fraser, en esto, solo que insiste en que se debe acceder a, comillas, una interpretación sociológicamente rica de las reivindicaciones normativas implícitas en los conflictos sociales del presente, cierro comillas, hasta allí Honneth. Hay otra diferencia entre Fraser y Honneth. Mientras para el alemán el reconocimiento es la categoría moral fundamental y por ende la redistribución conserva una forma de reconocimiento, es una forma de reconocimiento, Fraser sostiene que la justicia tiene que ver con la vida en común y no, como ella cree que ocurre en el caso de Taylor y de Honneth, con el ámbito de la realización personal. Los asuntos de la justicia tienen que ser tratados en términos de moralidad política y no de ética individual o ética comunitaria. Para Fraser, el abordaje de la cuestión del reconocimiento solo tiene sentido si es para orientar normativamente cambios institucionales, educativos y culturales. Ahora, para volver sobre la crítica de Honneth, Fraser aclara su toma de distancia de aquellos que pretenden que con una teoría social han asegurado, comillas, cito a Fraser, un punto de referencia empírica creíble para su teoría crítica. Esto es una puya fuerte a Honneth. Para ella constituyen un piso más firme los discursos descentrados de la crítica social, con paradigmas populares de la justicia social que crean la gramática hegemónica de discusión y deliberación. Se trata de discursos normativos ampliamente compartidos y difundidos en las democracias y que operan como una gramática moral a la que pueden recurrir los actores sociales y políticos. El crítico teórico, por supuesto, debe evaluar la suficiencia de esos paradigmas,
No es, al fin y al cabo, dice, comillas, cito a Fraser, los paradigmas populares actuales de justicia no están completamente equivocados ni tampoco son del todo satisfactorios, cierro comillas, hasta ahí Fraser. Son paradigmas, además, comillas, que lejos de estar inevitablemente envueltos en el dato científico, en las condiciones modernas, están abiertos a la extensión histórica, la radicalización y la transformación, hasta allí Fraser. Es a esta última posición a la que quiero referirme como una tradición filosófico-política alternativa a esa que sienta sus reales, en gran parte, en la lectura sociológica de la realidad. Este es el punto último de mi intervención. A mi modo de ver, los que están aquí enfrentados son dos entendimientos distintos de la filosofía política como empresa intelectual. Uno en el cual la ontología social, en su situación de correspondencia con una teoría de carácter comprensivo descriptivo, orienta indirectamente la vida política. Y otro en el cual es la dinámica política la que va estableciendo las condiciones de posibilidad de la moralidad política, liberándola un poco de las teorías acerca de la realidad. En el primer caso, evidentemente, la filosofía política es subsidiaria de una filosofía general, cuando no de una teoría social epistémicamente acreditada, mientras que en el segundo caso, ella apunta a contribuir desde una posición autosostenida, freestanding diría Rawls, a gestar procesos de concertación política moralmente guiados. En Scales of Justice, un libro de Fraser del año 2010, Fraser ha hablado del tipo de filosofía enfocado en la comprensión de nuestras circunstancias sociales e históricas y ha dicho que, comillas, quienes se apoyan en el enfoque de la ciencia social normal elaboran sus ideas como asuntos establecidos por un hecho empírico que no depende de suposiciones controvertibles, cierro comillas. Por el contrario, piensa Fraser, y abro comillas, la cito nuevamente, lejos de ser reducibles a asuntos establecidos por hechos empíricos, las consideraciones propuestas de las circunstancias de la justicia llevan intrínsecamente su propia carga teórica y de valor, que es la razón por la que resultan controvertidas. Cierro comillas. Los que creen que estas cosas se pueden tratar de manera científica yerran en el entendimiento de la naturaleza básicamente política de la justicia. Abro comillas, cito a Fraser. Quienes querrían determinar estos asuntos apelando a la ciencia normal tienden a tratar a los sujetos de la justicia como si fueran objetos, centrados en descubrir los hechos que indican quién está afectado por qué cosa, interpretan a los seres humanos primariamente como objetos pasivos sometidos a las fuerzas estructurales, cierro comillas. Creen que la injusticia es algo que se puede establecer científicamente, observando cómo unos individuos son negativamente afectados por el orden institucional. Abro comillas, cito nuevamente a Fraser. Pero la dimensión epistémica no agota la naturaleza de las disputas sobre la justicia. En la perspectiva crítico-democrática, estas disputas tienen también una dimensión política. Fraser ha insistido en desplazar el discurso sobre la justicia
desde el enfoque de la ciencia social normal para llevarlo a otro que llama enfoque crítico democrático. En esto me parece que Fraser sigue una senda metafilosófica abierta por Rawls, que pone la filosofía política al servicio de la tarea política de la reconciliación y de la salida de los impases o a los impases políticos de una sociedad determinada. Está claro que en un primer nivel de la política, la solución de los problemas políticos y sociales corresponde a los miembros de una sociedad, y ellos no requieren tanto de una lectura sociológica de los problemas, sino de una voz y un poder en la solución de los mismos. Fraser parece honrar esto cuando termina diciendo de manera muy habermasiana que, comillas, es injusto que a algunos individuos y grupos se les niegue el estatus de interlocutores plenos en la interacción social como consecuencia de unos patrones institucionalizados de valor cultural en cuya elaboración no han participado en pie de igualdad y que menosprecian sus características distintivas o las características distintivas que se le adjudican. Hasta allí Fraser. Por ello, la paridad participativa, más que un medio para alcanzar la justicia, es ya una solución de justicia. Pero hay un segundo nivel en que la filosofía misma no se ocupa de la política, sino que la filosofía misma hace política. Rawls había dicho que la filosofía política es una continuación de los debates públicos, si bien a un nivel más sofisticado. Creo ver que Fraser no niega ese papel de la filosofía política. A diferencia de Honneth, a Fraser no parece preocuparle mucho la eventualidad de la manipulación de la filosofía por parte de los movimientos políticos y de las fuerzas políticas en juego. Tampoco se trata de que la teoría crítica, cuando hace filosofía política, se convierta en una simple partidista en el juego político. Para ella hay 4 frentes que la teoría debe atender. Primero, en filosofía moral, la tarea consiste en idear una concepción suprema de justicia que pueda acoger las reivindicaciones defendibles tanto de igualdad social como de reconocimiento de la diferencia. Segundo, en teoría social, la tarea consiste en idear una descripción de la sociedad contemporánea que pueda acoger tanto las diferencias entre clase social y estatus como su mutua imbricación. Tercero, en teoría política, la tarea consiste en imaginar un conjunto de planes institucionales y reformas políticas que puedan solucionar tanto la mala distribución como el reconocimiento erróneo, minimizando las interferencias mutuas que probablemente surjan cuando se busquen al mismo tiempo ambos tipos de reparación. Y cuarto, en la práctica política, la tarea consiste en fomentar la participación democrática a través de las actuales líneas divisorias con el fin de construir una orientación programática de amplia base que integre lo mejor de la política de la redistribución con lo mejor de la política del reconocimiento. Quisiera cerrar con una observación con relación al origen no filosófico del término reconocimiento empleado por Fraser. Como ya dije, la autora lo toma del uso que de él se ha hecho en los movimientos sociales, sin importar su significado filosófico, sino lo que ha terminado significando en términos de una
cultura política. Para decirlo con una expresión de Rawls, no ha atendido tanto a la comunidad de los filósofos, sino a una comunidad de escritura y lectura, donde han sido más bien los lectores, al vaivén de los acontecimientos en que se sirvieron de algunos filósofos o de términos filosóficos para conformar un discurso públicamente compartido, son sus verdaderos autores. Así, dice Rawls, comillas, cito a Rawls, la filosofía política solo puede significar la tradición de la filosofía política. Esta tradición no es otra cosa que la producida por el trabajo, dice Rawls, el trabajo conjunto de unos autores y de unos lectores. Cierro comillas hasta allí Rawls. Las virtudes cardinales aquí no son el rigor exegético y la fina exposición de las teorías, sino la plausibilidad de sus gruesas interpretaciones y de sus consignas generales como una guía para salir de los impases del presente. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora este espacio para formular las preguntas, inquietudes y establecer un diálogo con el profesor Delfín Grueso. Muchas gracias, Delfín. Son dos inquietudes que yo creo que están relacionadas. La primera y más puntual es si esa lectura en clave política rawlsiana de Nancy Fraser, incluso de Irene Jung y de Nussbaum, de pronto también se podría agregar, no las pone a ellas y a otros autores muy en el ámbito de Rawls. Entonces, ¿dónde estaría el punto de cuestionamiento que ellas hacen, que es también, retomando una expresión de la doctora Calvo, de una fenomenología negativa, del problema de que no estamos en una sociedad bien ordenada, y entonces hay que plantearlo desde la injusticia? Y en ese sentido uno vería que, a pesar de la diferencia y a propósito del debate, se ubican más del lado del propio Hohne, de la experiencia de la injusticia, que de la experiencia de una normatividad de justicia. Eso como cuestión puntual. Y lo más general es, bueno, entonces habría el modelo sociológico de Hohne, el modelo político del Rawls en compañía de Fraser y demás, pero valdría la pena explorar entonces el modelo de la economía política, por lo menos de lo que declara la primerísima escuela con Jorge Aimer, y que Hohne, según nos recuerda, se observa que ya está caduco. Sería eso. Si se puede, se puede recuperar el modelo de la economía política más propiamente marxista, alternativo tanto al modelo político como al modelo sociológico. Bueno, Fraser siempre pensó que parte de las injusticias son de corte económico-político, no únicamente el reconocimiento. Precisamente ese es como el punto de ruptura entre Fraser y Jung. A ella le parecía que Jung y otros autores del ámbito multiculturalistas, tal vez de pronto también Taylor, son demasiado culturalistas y que se están olvidando de la agenda socialista, y que el problema también es de pobreza, de explotación y de marginamiento económico. O sea que Fraser no ha abandonado la validez de la lectura en clave económico-política de las injusticias, y sigue siendo vigente para ella. Ella nunca abandonó lo que llamaba ella el enfoque bidimensional. Lo segundo, si Fraser no es muy rawlsiana, porque Fraser no cree que hay sociedades bien ordenadas. Bueno, Rawls tampoco cree que hay sociedades bien ordenadas. Precisamente es un ideal normativo.
si hay que teorizar sobre la justicia es porque las sociedades actuales, la norteamericana para comenzar, son sociedades mal ordenadas, o sea, son sociedades injustas. Primero eso. Segundo, sí, claro, hay una distancia enorme entre Fraser y Rawls, pero Rawls, como yo repito mucho en mis cursos sobre Rawls, es un pensador muy resbaladizo, y cuando tú crees que ya lo mandaste al cuarto de San Alejo, es decir, si uno va a ver en Fraser, incluso en Honey, creo que el profesor Justi lo decía un poco ayer, pero sobre todo en Nussbaum, en Amartya Sen, todo el mundo saca a Rawls por la puerta y se le mete por la ventana. Es decir, hay unas intuiciones claves de Rawls que los filósofos de la justicia siguen recuperando, y Fraser en algunos aspectos recupera a Rawls tanto como a Habermas, sobre todo cuando piensa en la justicia política. Ahora, obviamente, ella está ubicada en un terreno en el que Rawls nunca se ubicó, la teoría crítica. Él con eso nada que ver, allí no se ubica, y es también una diferencia fuerte entre Rawls y Habermas. Rawls creo que nunca entendió en qué era que andaba Habermas, por mucho que se lo explicaron discípulas de Rawls, que son habermasianos, y discípulos de Rawls como Thomas McCarthy, que eran habermasianos. Él hizo un curso apresurado de Habermas y concluyó que Habermas era un metafísico y que yo con metafísicos no hablo. Después tiene que echar reversa y reconocer que simplemente es que no sabe que habla Habermas. Pero evidentemente Rawls no tiene nada que ver con la teoría crítica, y Fraser en cambio sí, o al menos intenta meterse allí. Jesús. Dentro de una misma tradición, si se quiere, que es la teoría crítica, la manera como la asume Fraser, incluso teniendo el contexto norteamericano pragmatista, y la manera como la asume Honneth, pues que incluso para hablar del reconocimiento tiene que remontarse a Hegel, porque pues se está honrando toda una tradición académica allí. Entonces, dentro de la teoría crítica de la sociedad, pero como dos maneras de enfocar la misma filosofía. Y la segunda, ¿qué impacto ha tenido en la sociedad norteamericana o en las sociedades que llamamos desarrolladas? Un poco el caso de la obra de Rawls, Teoría de la Justicia, en todas estas discusiones y debates, porque quería traer a colación el texto de Gerard Cohen, que se titula Si eres tan igualitarista, ¿por qué eres tan rico? Pues sabemos que Cohen es de una tradición socialista, o que ha honrado un poco el marxismo, pero también estos debates, estas discusiones develan pues que hay fallos o fallas en las estructuras mismas de las sociedades, que esas sociedades que se presentan como tan perfectas, tan decentes, no lo son realmente, sino que también hay elementos de injusticia y de menosprecio, un poco aludiendo a la presentación que hizo la profesora Calvo esta mañana allí. Entonces serían como esos dos comentarios. ¿Qué impacto ha tenido? Pues un poco, porque pareciera que a veces se queda como en los anaqueles estas obras filosóficas, pero yo creo que si seguimos dialogando sobre estos temas, pues ha generado una sensibilidad diferente. Y el último punto es el diálogo entre Fraser y Honneth. Ha cambiado digo yo, es una hipótesis que lanzo un poco allí, que la discutimos un poco en los seminarios en la Universidad del Valle, ese famoso diálogo de redistribución o reconocimiento entre Fraser y Honneth. Yo creo que pues lo que le pide Fraser a Honneth yo creo que intenta algo responder en su libro Derecho de la Libertad, porque no es casual que se refiera
a la justicia, porque precisamente Fraser le estaba cuestionando es que usted se queda en el ámbito de la psicología social, ese discurso suyo es muy intimista, muy privado, pero ya la justicia es una categoría de tipo político. Bueno, en relación con el último libro de Hone, yo prefiero aún no pronunciarme. Ayer hubo una muy erudita presentación sobre el libro y yo no tengo todavía elementos de juicio, pero sí la intuición, claro, la intuición de que la justicia hay que tematizarla, pero no al modo como lo hace Rawls y la filosofía política anglosajona, y no honrando siempre. Yo pienso que Hone no cae en eso o evita aceptar esa distinción kantiana entre cuestiones de justicia y cuestiones de vida buena, que honran todos estos pensadores, incluyendo a Fraser. Hone tratará de encontrar de una manera muy novedosa, ayer decía el profesor Justi que de todas maneras discutible la lectura que hace de Hegel, pero sobre todo el Hegel maduro. Yo recuerdo el prologuista, es un alemán, el prologuista a la versión francesa del libro Sufrir de Indeterminación, dice, es decir, esto de que la metafísica del derecho, la filosofía del derecho de Hegel, es un libro de justicia, nadie lo ha entendido así, solamente lo entiende así Hone, y además no entiende por qué. Es decir, es muy osado la forma como él está leyendo a Hegel maduro, pero sí intenta un poco validar aquello de que no se puede pensar en la justicia sin pensar en la idea de bien, que en eso sí se le sale Hone a esa división esquemática de los rawlsianos y kantianos. Entonces yo creo que sí, el nuevo, ahora yo no me atrevería a decir que esa incursión de Hone en el Hegel maduro y esa forma de revalidar la justicia como problema filosófico sea una consecuencia directa del diálogo con Fraser. No creo, o sea, aquí sí no ocurre lo que yo creo que sí ocurre con el diálogo Rawls-Habermas, que Rawls se salió muy rápidamente del diálogo con Habermas y después tuvo que escribir la revisión crítica, la idea de la razón crítica revisada, que sí es la respuesta verdadera que se merecía Habermas y que él olímpicamente no le quiso dar, porque además no entendía qué le estaba hablando. Yo creo que Habermas sí obligó a Rawls a repensar muchas cosas. Yo no creo que Fraser, es una hipótesis, no creo que Fraser haya obligado a Hone a repensar muchas cosas. En cambio sí creo que en Scales of Justice, Escalas de la Justicia, allí sí hay como un eco del debate. O sea, como que ya pasaron 5 años y Fraser dice, oiga, como que el tipo como que me dio muy duro con el cuento de la ciencia y yo voy a decirle que por ahí no es la cosa, que eso es aunque no lo nombra, no tan directamente, pero eso es positivismo. Eso de creer que la ciencia va a desempatar las disputas filosóficas no podemos aceptarlo. Yo creo que en ese pasaje de Fraser sí hay como acusar el golpe a destiempo, pero reconocer que sí, el tipo está como que, no digamos que ahí sí hay como una especie de cambio. Ahora, tu segunda pregunta, ¿cómo ha impactado Rawls? Tú dijiste en sociedades desarrolladas, pero al dar el ejemplo de Cohen, yo diría que parece que piensas en paradigmas filosófico-políticos distintos al liberalismo, por ejemplo, los marxistas y el marxismo analítico, por ejemplo. Claro que sí, desde el comienzo, ya desde la década de 70, Rawls impacta a los marxistas y genera ante sí los llamados comunitaristas y también los neoliberales como Naussi, como Charles Fry. Es decir, Rawls concita una serie de oposiciones y también genera influencias en una serie de enfoques. Por ejemplo, Romer, Van Parijs, es un belga, es un marxista, su teoría es rawlsiana, ¿no? Entonces sí hay una influencia de Rawls en otros paradigmas. Y allí mismo, ligada a tu pregunta, claro, dos cosas. Algo que mencionaba ayer el profesor Justi como una paradoja. Rawls dice que él no va más allá de las sociedades desarrolladas, democráticas, occidentales. Que cuando uno va a ver cuáles son, eso ni siquiera toma en cuenta a Europa.
Como decía un gringo sarcásticamente, las sociedades democráticas occidentales de Rawls es la Universidad de Harvard y 4 manzanas alrededor. Sin embargo, Rawls, de alguna forma, sí tiene un impacto mucho más allá del mundo norteamericano y europeo. Rawls nunca entendió por qué lo leían en Colombia, o en Bolivia, o en Zaire, o en Corea, o en Camboya, ¿no? Que yo tengo que ver con esa gente. O sea, él no está filosofando para estos países. Es muy concreto el contexto de reflexión de Rawls. Y entonces él no entiende por qué es tan importante en África, o en la India, o en Pakistán. Eso lo entendería mejor Amartya Sen, que está enfocado, está parado en otro contexto histórico y cultural. Rawls no tiene, y su derecho de gentes no es tampoco una incursión en el mundo, excepto además es un texto muy defensivo y muy imperialistamente gringo. De los textos de Rawls, bastante menos simpático es ese, porque además se mete en algo en que a él quisieron meterle Charles Weist y Thomas Pogge, y él nunca quiso meterse, y es en hacer una teoría de la justicia internacional. Dice, eso no se puede. Y no se puede, ¿por qué? Pues justamente no se puede porque la filosofía política está basada en contextos culturales muy específicos, y por lo tanto no puede ser universal. Precisamente dice, el problema de Habermas es que Habermas está armando una teoría basada en la razón universal, y yo no creo en eso, para mí eso es metafísica. Entonces, por lo tanto, yo no puedo hacer sino teorías muy basadas porque están ligadas a una cultura específica. Y por la misma razón también, bueno, Rawls no cree que las sociedades norteamericanas y otras sociedades occidentales sean sociedades justas. Repito, son sociedades injustas, terriblemente injustas. Y su teoría es para hacer justicia ante esas injusticias, de esas sociedades específicas. Lo que no creo es que él pensara que tendría aplicación en Colombia, o en Vietnam, o en Paraguay. Es decir, que allá hay que revisar el contexto cultural para hacer justamente con la cultura política de cada sociedad alguna solución. Mejor dicho, lo mejor que se puede hacer rawlsianamente, la mejor imitación de Rawls que podemos hacer en el tercer mundo, es no imitar a Rawls. Es anclarse, o mejor dicho, imitarlo en eso, en anclarse en la cultura política local y escarbar allí lo que sería el equivalente a los textos fundacionales, la razón pública, y levantar de la tradición propia la solución política, pero no importarla de Estados Unidos. Él tampoco le importa a Alemania. Le parece que eso tiene que ver con la raíz muy propia de cada cultura y con los impases muy propios de cada sociedad determinada. Y la primera parte creo que era un comentario, no creo que era una pregunta sobre Honey y Fraser, 2 tradiciones. Sí, creo que era un comentario, ¿no? Bien, seguimos con la pregunta o participación del doctor Justi. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer y felicitar a Delfín por su conferencia, porque me ha parecido de mucha claridad y muy didáctica. Es una cosa muy buena de una conferencia. Y quería hacer 2 comentarios. El primero sobre el debate Fraser-Honneth. A mí, la verdad, me llamó siempre mucho la atención, conforme iba leyendo ese libro, qué fuerte se iba poniendo el lenguaje entre ellos. Hay un momento en el que uno tiene la impresión, ya se olvidaron de qué estaban discutiendo y están diciéndose cosas muy duras, muy fuertes, ya no les importa entenderse. En el Perú decimos, eso ya es un lío de blancos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pleito entre una filosofía política o una filosofía social entendidas de manera tan radical y tan excluyente es un asunto que ese es un lío de ellos. Nosotros no tenemos por qué, me parece a mí, asumir con esa radicalidad el carácter de exclusividad que pretenden. Uno entiende, como tú bien has explicado en tu conferencia, uno entiende qué razones pueden haber llevado a Honneth, en función de su vinculación con la antigua teoría crítica, a insistir en la necesidad de una teoría sociológica o de una sociología medio filosófica. Se entiende en cierta medida, pero
llegar al extremo de querer excluir cualquier forma de filosofía política es demasiado. Y el segundo comentario tiene que ver con esta curiosa afirmación de que el concepto o la palabra reconocimiento fue tomada por Nancy Fraser de los, digamos, debates de los estudios culturales o del uso popular, ¿no? Y no de Hegel, ¿no? Y recuerdo el libro de Paul Ricoeur, que ya he citado anteriormente, que es un libro muy bueno, pero al que nadie le hace caso, ¿no? Porque no sé muy bien por qué, a lo mejor porque a Ricoeur no se le hace caso en el ámbito de la teoría crítica, pero Ricoeur tiene una idea muy inteligente, que es, en lugar de concentrarme en el uso o en el debate filosófico de la palabra reconocimiento, voy a hacer yo, Ricoeur, una reconstrucción del significado que tiene la palabra reconocimiento en un muy buen diccionario, el Robert, ¿no es cierto?, el Littré de Francia, y entonces consigna, dice, 14 significados de la palabra reconocimiento. Y esos 14 significados son muy interesantes porque uno dice desde te reconocí cuando te vi, ¿no?, que es una cosa muy diferente al concepto de reconocimiento en la filosofía política, o estoy muy reconocido contigo por haberme invitado a este congreso, lo cual significa estoy muy agradecido. Entonces, fíjense, Ricoeur dice, voy a tratar de hacer una reconstrucción filosófica de los vínculos internos que puedan existir entre los significados del concepto de reconocimiento. Entonces yo diría, aunque Fraser haya tomado el término del uso popular, yo diría, escuchando a Ricoeur, uno tendría que decir, allí también hay rastros de una dimensión o densidad filosófica que tiene el término que habría que tener en cuenta, ¿no? Me parece que hay un llamado de atención que hace Ricoeur. Dos cosas. Primero, hay un texto muy bueno que se produjo en Colombia, que editó Rosario Acosta, y que es una reacción a este uso a la Fraser del término, y muy bien también en Colombia. Pero está basado en una actitud que, desde un ángulo rawlsiano, yo llamaría un filosofismo, porque lo dice ella en el prefacio o en el prólogo, y luego lo dice el profesor Gamba en un artículo. Es que todo mundo habla de reconocimiento, los científicos sociales, los movimientos sociales, y nadie lee seriamente a Hegel o a Fichte. Y entonces venga, les enseñamos. ¿Qué diría poco Fraser? Pues no nos interesa, porque diría, no, esto no es un problema de lo que los filósofos han dicho. Ella dice, la teoría, dice Fraser, la noción hegeliana, dice ya la noción filosófica, evita llamarla hegeliana, pero luego dice que es hegeliana, de reconocimiento tiene cosas muy sugerentes, dice ella, pero en términos políticos no es muy útil. Es también un poco de soberbia de parte de ella. Pero lo que está diciendo es, miren, no necesitamos saber qué dijo Hegel. Y creo también un poco que se puede empatar esto con lo de Ricoeur, porque Ricoeur dice, dejemos, no sé, en algún pasaje del texto, usted lo ha leído mejor que yo, dejemos de hablar de reconocimiento como si todo el mundo supiera qué es eso, como si hubiese una teoría del conocimiento, pero del reconocimiento, como en cambio sabemos que sí hay una o varias teorías del conocimiento. Es decir, no hay, por ejemplo, Kant acreditó en la cultura occidental una teoría de la dignidad humana que más o menos todos entendemos, pero no podemos homologar eso a la idea de que existe una noción filosófica de reconocimiento que todo el mundo entienda. Por eso Ricoeur va a Platón, si no recuerdo mal, a Hobbes y a otras fuentes, como para decir, bueno, no todo se remite a Hegel.
pero sobre todo porque no existe una noción de reconocimiento que todo el mundo, que todos entendamos de qué estamos hablando. Me acuerdo mucho que Paula en su tesis de doctorado comenzó por allí, las diferentes connotaciones del término reconocimiento que Riquet trae en su estudio, ¿no?, del diccionario. Y sí, yo creo que es una buena observación. Y claro, en esto que yo finalicé, la comunidad de lectores de la que habla Rawls, de autores y lectores, Rawls no es que deseche el acervo de los clásicos, todo lo contrario. Rawls fue siempre en la Universidad de Harvard un profesor de clásicos. Casi nunca Rawls enseñaba a Rawls, eso nos tocó a otros después. Rawls lo que enseñaba era Aristóteles, Platón, Marx, Hobbes, Locke, Stuart Mill. Entonces él no desprecia, pero además lo que piensa él es que los clásicos entran por un filtro en la cultura política, y hay una comunidad de autores y de lectores y de reescritores, donde los términos filosóficos se van como desdibujando o van tomando caracteres o connotaciones muy propias de una comunidad. Y entonces en esa especie de hibridez filosófico-cultural que termina siendo la cultura política, es que los clásicos son rescatados. Rawls no diría que no hay que leer a Hegel, no, él que además al final de su vida fue muy hegeliano, o se reivindicó en muchos puntos con Hegel, inclusive para mitigar su kantismo. Rawls es un gran lector de los clásicos, pero él diría, más importante que los clásicos es ver cómo las culturas políticas han decantado, inclusive leyendo a los clásicos chambonamente, pero han decantado ideas gruesas que son a las que podemos y debemos echarles mano cuando tengamos impases puntuales muy concretos. Bien, Ana. Bueno, muchas gracias, profesor Grueso, por la presentación. Me iluminó mucho sobre la relación con la sociología, que sé que es también un punto fuerte de su formación, así que muchas gracias. El comentario que yo quería hacer, o la pregunta, es que a mí cuando el debate se pone en clave de filosofía versus cultura popular, me molesta. Creo que así como Rawls no terminó de entender a Habermas, yo después de leer el debate tuve la misma sensación de que Fraser no termina de entender el lugar, el nivel reflexivo en el que Honneth quiere ubicar el reconocimiento. Y si bien soy bastante crítica de Honneth en muchos puntos, en esto creo que mi sensación es que hacer teoría crítica no es hacer cualquier teoría crítica, ¿no? O sea, no es hacer cualquier crítica social. La teoría crítica tiene muchas diferencias en sus distintas generaciones, pero la forma densa como han entendido la crítica social como crítica inmanente, como descubrir una trascendencia justamente normativa en la inmanencia, pareciera ser que es lo único que tienen en común, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido tú crees que Fraser es parte de la teoría crítica? Porque si uno se pone un poco duro con ella, simplemente porque hace crítica social, o realmente ella no termina de salirse de la inmanencia, ¿no? De la inmanencia del lenguaje político. Sí, primero que todo es cierto que, bueno, dos cosas. No es que Fraser reivindique una cultura popular o caiga en un culturalismo, no creo que sea el caso, y tampoco el de Rawls. Rawls menos todavía, es una cultura política, no popular. Lo segundo, como decía el profesor Justi, ese debate Fraser-Honneth se va poniendo candente y ahí ya se pierde en la mitad del libro la cortesía, incluso se tiran duro y a la cabeza. Y entonces Fraser es muy defensiva, también se pone como terquita, digamos, afirmando un poco su forma de filosofar. Es decir, esto lo hacemos nosotros así porque también tenemos derecho a hacerlo así. Y yo creo que en esa actitud defensiva Fraser no es que se ponga a estudiar mucho a Honneth, más bien se pone a corregirlo, porque esto es lo propio de los debates. En uno de los debates como que el orgullo entra y yo ya no entiendo al otro, sino que lo corrijo, lo regaño, me defiendo de él.
Yo sí creo que Jones es mucho más valioso y respetable que lo que en algunos pasajes Fraser pretende hacerlo ver. Y que hay una elaboración, o sea, si uno habla de reconocimiento, uno no encuentra otro autor que tenga una teoría tan elaborada, con dificultades sin duda, pero elaborada como la de Jones, no hay nadie. Es decir, incluyendo a Hegel, no hay nadie que tenga una teoría de reconocimiento, y eso no se puede tirar tan fácilmente a la basura. Ahora, la pregunta, pero Fraser es una teórico crítica. La misma pregunta se le puede hacer a Ari Young. ¿En qué sentido Ari Young era una teórica crítica? Pues porque ella decía que lo era. Y con Judith Butler, pues porque Judith Butler dice que ella es una teórica crítica. Y la misma pregunta se le hace a Habermas. ¿Y usted por qué dice que usted es un teórico crítico? Y a usted se lo vio hace rato la escuela de Frankfurt, usted ya es un liberal, pero él dice que es un teórico crítico. Y también la pregunta se la hacen a Jones. O a menos le dicen que hay una disolución de la filosofía en la ciencia social y no sé qué. Es decir, yo creo que no creo que esté en capacidad yo de responder en qué estos autores siguen siendo teóricos críticos, más allá de que lo dicen que lo son e intentan honrarlo. Pues por ejemplo, porque lo que tú decías, la crítica inmanente, todos ellos piensan que hay que develar el sentido de transformación que se va dando en los movimientos sociales y ponerse un poco de parte de los grupos que luchan por la emancipación y filosofar al servicio de la emancipación y no al servicio de la verdad. En eso creo que coinciden, pero más allá de eso no me es claro. Hay muchas formas de intentar hacer hoy en día teoría crítica, de no abandonar el viejo programa de la Escuela de Frankfurt, aunque todos lo critican, pero de alguna forma decían que hay que honrarlo. Yo dejaría allí a esa pregunta. Carlos Julio tenía una pregunta. Primero el profesor Cortés. Sí, Delfín, de nuevo, muchas gracias por la conferencia. Yo quiero simplemente hacer una pregunta sobre una respuesta suya ahorita relacionada con Rawls y con Pogge. A mí me parece que, no estoy de acuerdo, digamos, con lo que le entendí, en el sentido de que la concepción de derecho internacional de Rawls no es tan importante, y que Rawls se limitó simplemente a mostrarle a los teóricos de la justicia global que no se podía utilizar el concepto de justicia distributiva creado para el ámbito nacional para extenderlo al ámbito global. Y en eso, pues, Rawls tiene razón desde una perspectiva liberal. Pero Rawls hace mucho más que eso en ese libro, y por eso Rawls es un clásico del liberalismo, porque él piensa los problemas prácticos de justicia al interior de las sociedades nacionales y piensa los problemas prácticos de justicia en el plano de las relaciones entre los estados. Y en eso él es un kantiano y un hobbesiano, es decir, se sitúa en una tradición en la que, pues a mí también me parece problemático decir que Rawls es solamente un pensador nacional de los Estados Unidos, porque él es un pensador, en la medida en que es liberal, es un pensador que comprende toda la tradición liberal y ofrece una alternativa desde la perspectiva del liberalismo para los problemas de las sociedades contemporáneas liberales y en el plano internacional pues da una alternativa que es una alternativa también liberal, que es la del derecho internacional liberal, que es la que se basa en los estados nacionales y que establece que sí puede haber relaciones de justicia entre estados nacionales, que son relaciones que están determinadas por el derecho internacional de los estados soberanos, y que por supuesto no puede haber relaciones de justicia. Entonces yo en ese sentido quisiera, pues digamos un poco, tratar de hacer ver que ese rol también es muy importante, como lo es el otro. A ver, corrijamos la expresión. Lo que dije yo que era el rol más imperialista o feo o gringo que podría haber allí,
¿cómo la podemos corregir? Pues, porque ¿qué es la parte fea a mi modo de ver? Ahora rescataré la parte bonita. La parte fea es esa forma de hablar de las sociedades fallidas, los estados fallidos, los regímenes parias, no recuerdo bien qué palabras tan feas que se usan. Pues obviamente Afganistán, las tiranías del norte de África, como Libia o cosas así, o cualquier país de los nuestros, porque frente a esos países, esa clasificación de 5 estados o regímenes que hace Rawls, los que no son liberales y los que no pueden ser liberales son un caso perdido. Y con esa gente hay 2 soluciones, una de 2, o ahuyentarlos con las armas, o ganárselos por el comercio, o transformar un poco las sociedades. Digamos, allí es donde yo veo como la faceta un poco, no muy creativa, como muy reproductora del discurso del imperialismo norteamericano. Yo lo diría de esa manera. Sin embargo, yo sí creo, claro, tienen razón en que, número 1, yo no creo que Rawls, yo dije que Rawls nunca entendió por qué era tan leído afuera de Estados Unidos y afuera del mundo occidental, lo que llaman las sociedades democráticas occidentales, que es América del Norte y Europa del Norte. Pero yo sí creo que Rawls tiene una gran importancia universal. Yo creo que Rawls es un pensador para todos nosotros muy importante, a despecho de que él mismo no haya entendido siempre por qué era leído afuera. Y creo que porque es muy creativo en muchos sentidos, y porque además plantea un problema, los problemas fundamentales de las sociedades liberales, y todas las sociedades nuestras son, aunque no lo queramos reconocer, también sociedades liberales. Y entonces la significación de Rawls en las sociedades liberales va más allá de Estados Unidos. Y segundo, la significación de Rawls, como tú bien dices, en materia de relaciones entre estados liberales, por supuesto que va más allá de Estados Unidos. Ahora, el derecho de gentes, el derecho de los pueblos, es un libro o un texto sobre justicia internacional. Muchos creen que no, porque Rawls dijo que no era posible eso, y muchos creen que aunque él dijo que no era posible, sí es eso. Yo hago parte de los que creemos que ese texto no se ocupa de la justicia internacional. Ahora, se ocupa así de un problema, como tú dices, muy hobbesiano y muy kantiano, y que sigue sin resolverse, que es el problema que plantea Hobbes en el Leviatán. Una vez mediante el contrato social creamos el Estado Nacional, que nos obliga a todos cívica y moralmente, ¿qué obliga a los estados unos con otros? La respuesta de Hobbes es: los estados quedan unos frente a otros en situación de estado de naturaleza, y ahí lo que vale son las armas. Es decir, el problema hobbesiano es: no hay ningún vínculo moral, ningún vínculo cívico entre estados. ¿Cómo solucionar eso? Kant, el derecho de gente, en la paz perpetua, vuelve sobre el tema e intenta una solución, la Liga de las Naciones. Pero yo creo que lo que hace Rawls es entroncarse con ese problema que dejó Hobbes y que dejó Kant, y darle a eso una nueva revisión. Pero yo no creo que Rawls haya llegado ni exitosamente ni intencionalmente a plantear, en el sentido como si lo quiere hacer Pogue, o como sugirió que lo hicieran otros autores, una teoría del derecho, de la justicia internacional. Claro, hace apuntes que son muy valiosos en esa dirección. Y yo sí comparto contigo, y por eso retiro un poco las palabras de que es un texto muy imperialista, en el sentido de que es un texto muy valioso de la última fase de Rawls, y tiene una gran significación internacional. Solo que ya hilando fino, y cuando se topa con los estados fallidos, con los regímenes, el lenguaje es el mismo que uno encontraba en el presidente George Bush, o en la Casa Blanca, para referirse a los estados que no son democráticos y todo eso. Pero claro, en eso no puede escaparse mucho del lenguaje justamente cultural, político al uso en su medio. Sería ese mi comentario. Bien, Carlos Julio. Brevemente, unas preguntas. Agradecer al profesor Delfín por esta ponencia que nos ayuda
iluminar pues el camino del reconocimiento de las tradiciones y a los profesores que con sus preguntas también nos ayuda a comprender. La primera pregunta hace evolución lo que decía el profesor Giusti y la profesora Fazioli sobre el modo de usar el reconocimiento. En ello pues Fraser denota pues como lo mencionó el profesor Delfín, del modo popular, ¿no? Pero igualmente también hay una impronta, digamos, de Taylor, en el sentido de que Fraser de alguna manera retoma lo que dice Taylor, ¿no? Lo que Taylor dice que en la cultura política actual se encuentra una forma de entender conflicto que es a través de luchas por el reconocimiento, y de alguna manera eso es lo que retoma Fraser, ¿no? Entonces hay otro modo que le podíamos anexar a esa parte. La segunda sería, ¿dónde cae en la metafísica? Esa es una pregunta de acuerdo a la interpretación de que con su intención de ser un filósofo totalizante, de integrar pues la sociología, la filosofía, la psicología y pretender crear una teoría social amplia y querer de ahí desprender lo normativo, ¿es un metafísico? ¿Es posible eso de una teoría social amplia poder sacar lo normativo, o sería una metafísica de la verdad? La tercera es con respecto, bueno, si bien Fraser es una filósofa política en el sentido de la tradición anglosajona, igualmente explica cómo opera lo político, pero igualmente cae en un universalismo, en el sentido de que le sigue volviendo el problema de conflicto, o sea, no simplemente escucha las demandas que se han politizado en cierta esfera política, ¿no? Y lo último es, ¿qué nos podría hablar el profesor sobre si esas tradiciones son reconciliables o irreconciliables? Breve, porque ya todos tenemos hambre, creo, pero vamos a ver cómo salimos de esto. No, a ver, mira, no, si las dos teorías son conciliables o irreconciliables, bueno, la filosofía como que se alimenta de disputas no fácilmente conciliables. No es como la ciencia que aparentemente, ¿no? Ya Popper uno puede como que llegar y todo llega a un nivel en que ya todo está más allá de la disputa. La filosofía vive los debates que nunca se cierran, de modo que en unos 40 o 80 años o en 100 años posiblemente eso no se haya reconciliado fácilmente. Segundo, la palabra metafísica, mire, yo quisiera ser muy cuidadoso con eso, porque la palabra metafísica como lo que hay que evitar y como un calificativo despectivo es muy rawlsiana. Y no es decir, tiene una connotación que alguna vez adquirió en Estados Unidos, en la época de cierta hegemonía de la analítica, llamar metafísica a todo lo que no le gustaba a uno o lo que uno no entendía. Metafísica es toda la filosofía que yo no entiendo. Entonces, y Rawls sigue un poco cuando Rawls plantea eso de dejar la filosofía como ella es, él llama metafísico a todo lo que él no entiende o con lo que no quiere meterse. Por ejemplo, leer a Habermas, más fácil decir que eso es metafísico que ponerse a leerlo en serio. Yo no sabría cómo aplicar ese apelativo metafísico en ese sentido tan peyorativo como a veces lo usa Rawls para aplicarlo a Hone o a Fraser. Y lo de Taylor, hay un texto muy bello del profesor Giusti sobre Taylor hay textos que, digamos, Taylor, un experto en Hegel, con una obra majestuosa que se llama Hegel, en la política de reconocimiento, lo que evita es hablar de Hegel, excepto la famosa frase, cuando hablamos de reconocimiento, esto nos trae a la memoria el pasaje del amo y el esclavo. Pero como dice Giovanni Sartori, qué tipo tan miserable. O sea, siendo un experto en Hegel, no dijo nada, absolutamente nada de eso. Se puso a hablar de Rousseau, de Kant, de Herder, pero no habló de qué aportaba Hegel con el cuento del amo y el esclavo. Y realmente hay una especie ahí de pronto de escapismo o pereza intelectual en un experto en Hegel. Hay un texto del profesor Giusti sobre por qué razón, creo que lo entiendo bien, Taylor coge por un camino distinto al que coge, por ejemplo, Honneth.
Yo explicaba en el texto también las tradiciones de los que no se quedan con el Hegel maduro, sino que van al joven Hegel, también hay tradiciones, ¿no? Entonces los que van a Hegel de Jena, hay tradiciones. Pero Taylor menciona a Hegel y sigue caminando, no se detiene en él. Y es porque es el Hegel de los comunitaristas de pronto. Está más interesado en otras cosas que en hacer un trabajo tan sofisticado como el que hace Honeck con la lectura del sistema de la vida ética. Yo creo que allí sí encontramos un trabajo más serio en Honeck, que en ese experto que es Taylor y que para efectos de reconocimiento no nos ahonda mucho en cómo haríamos, por ejemplo, para enfrentar los impases del multiculturalismo acudiendo a Hegel. Creo que no tenemos de Taylor allí mucho que ahondar. Yo no diría nada más, pero quizás sea porque tengo hambre, Mónica. Bueno, yo creo que es que ya es hora también, son justamente las 12. Bueno, agradecemos a todos por la presencia, especialmente al profesor Delfín Grueso.